Hola, hola, saludos a todos desde la asignatura Derecho Público de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. Presentamos nuestro segundo podcast educativo que lleva por nombre Contadores y Administradores hablan de Derecho. Modera quien les habla, profesora Carlina Fernández, y desde ya empezamos hoy con el episodio 2 denominado El derecho a la vida del no nacido. Para entenderlo un poco mejor, hoy tenemos con nosotros como invitados especiales y expertos en la materia a Daniela Castillo, Davidson Hernández, Diego Tapia, Geralis Pacheco, Keyal Ramos, Santiago Sanquís y Yerliasi Blanco. Ellos son estudiantes del primer semestre de las escuelas de Administración Comercial y Contaduría Pública. Tema interesante, muchachos. Demos comienzo entonces. ¿Cuáles son las diferencias para ustedes entre derechos y deberes? Bueno, los derechos son garantías de las constituciones de todos los países. Esto varía según la legislación o constitución de cada país. Y los deberes son las responsabilidades que debemos asumir como retribución a los derechos. Por ejemplo, tenemos derecho a la vida, que es el primer y pilar fundamental de los derechos humanos, derecho a atención prenatal continua antes del nacimiento, derecho a la protección antes y después de nacer y derecho a desarrollarnos y a sobrevivir. Ok, seguimos acá. Hablemos un poco acerca del derecho a la vida. Bueno, el derecho a la vida, como lo acaba de decir mi compañera, es el primero y fundamental de los derechos humanos. De hecho, si no tenemos ese derecho, ¿cómo vamos a tener los demás? Sobre ese derecho a la vida tienen consistencia todos los demás. El no nacido es considerado persona antes de que nazca, o sea, de hecho desde la concepción ya es considerado una persona, por lo que tiene ese principal derecho y para luego poder obtener los demás derechos. Bueno, un artículo que avala la información que acaba de compartir mi compañera es el artículo número 15 de la Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes en el año 2010, el cual nos habla del derecho a la vida. Fue muy acertado al decir que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida y el Estado debe garantizárselos mediante políticas públicas y la sociedad y sus familias deben contribuir a ello, y eso también está escrito en el artículo número 1 de esta misma ley. Okay. Y estamos hablando de derecho a la vida, ¿cierto? Y hablamos de los no nacidos, pero ¿qué es el no nacido? ¿Qué significa el no nacido? Bueno, el término del no nacido hace referencia a el periodo de un ser humano desde el momento de la concepción, que es cuando el espermatozoide se fusiona con el óvulo para formar el cigoto, que es la primera célula formada después de la fertilización, hasta el momento de su nacimiento. O sea, en otros términos, es un ser humano que aún no ha nacido. Okay. Bueno, de hecho, eso es lo que mi compañero ya habló de lo que sería un no nacido. Pero también tenemos que tomar en cuenta lo que sería considerado lo que es cuando está vivo o lo que sería vida. Lo que una persona considera lo que es vida es cuando esta persona nace, se puede desarrollar, puede respirar, puede reproducirse y puede evolucionar como persona. De ahí con esto ya podríamos considerar que un no nacido se podría considerar algo aún vivo o que tiene la posibilidad de ser un ser vivo. Ok, tocando ese punto, decimos que el no nacido primeramente tiene derecho a la vida. Es lo primero, lo primordial, lo principal. Es el fundamento, como me decía mi compañera, de los cuales los otros no tienen derecho, o sea, no tienen validez. ¿Por qué? Porque tan solo en el momento que el espermatozoide y el óvulo se unen, genera un feto, ¿cierto? Y de ese momento el niño tiene derecho. Uno de los principales derechos es que la mamá se tiene que cuidar, ¿cierto? Tiene que alimentarse bien, tiene que tomar sus vitaminas, tener un cuidado para que el niño pueda nacer bien. O sea, no podemos quitar ese derecho a la vida porque en muchos lugares o en muchas personas piensan que no es una vida, y sí lo es. Y tenemos que cuidar y respetar los derechos del no nacido. Y se nos acaba el tiempo. Así que una última pregunta. ¿Puede un gobierno prohibir el derecho a la vida? ¿Este es un derecho natural, universal o solo de Venezuela? De hecho, sí.
porque a pesar de que suene poco ético, hay países, y más de los que pensamos, que prohíben el derecho a la vida. Como por ejemplo en China, un documental que de verdad les recomiendo muchísimo ver porque es muy interesante, habla sobre cómo en China, por consecuencia de su sobrepoblación, hay parejas, las parejas casadas legalmente solamente tienen derecho a tener un solo hijo. Ya, si ellos deciden correr el riesgo de tener más de un solo hijo, tienen que pagar una multa. O sea, y ese bebé va a estar sin cédula de identidad, sin derecho al estudio, sin todos los derechos que tenemos nosotros como seres humanos que somos. En China, por simplemente ser el segundo hijo, no los tienes. Entonces hay un caso sobre una mujer que me llamó muchísimo la atención, que es sobre que ella tiene 3 hijos. El primero tiene 14 años, es el mejor de su escuela, tiene las mejores notas. El segundo, por el simple hecho de ser el segundo, no tiene derecho a recibir una educación buena en China. Y ella tiene que recorrer, creo que son 5 o 6 kilómetros en autobús con un niño de 7 años cargado en los hombros, porque por el simple hecho de que ese niño pise el suelo chino, ya tendría una multa de casi $5.000 por simplemente que ese niño está ahí, porque es el segundo, mejor dicho, y vive en una ciudad fronteriza y tiene que recorrer prácticamente 5 o 6 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Hong Kong, que ahí si avalan ese derecho a la vida por puede ser el segundo, el tercero, el cuarto, y claro, tienes ese derecho. Y con respecto a lo del derecho a la vida, si es universal, si es humano, solamente en Venezuela es universal, porque todos tenemos derecho a vivir, a pesar de que en China, no sé, por caso de su población, todos tenemos derecho a vivir. Y claro, retomando otra vez el tema de China, hay casi 3-4 millones de personas en China que están peleando por sus derechos, y hay una persona en general que está en ese documental que les recomiendo. Ella lleva, creo que son 15, 16 años estudiando derecho, porque ella acudió a muchísimos abogados y ninguno la quiere defender. O sea, ningún abogado allá en China está dispuesto a apelar por su caso. En cambio, y ella ha tenido que luchar sola, aprender sola todas las leyes de China para ella poder llegar a un tribunal y decir, cónchale, yo quiero tener mis derechos como toda persona, porque yo soy una persona. Me parece maravilloso ese aporte, sobre todo porque apuesta a digamos, a la rama del derecho comparado, ¿no? Cuando comparamos nuestra legislación con la de otros países. Fíjense lo siguiente, sé que estamos bastante cortos de tiempo, pero me parece súper interesante aquí mencionar el tema, y que tiene mucho que ver, solo que es controversial, el tema de la religión con el tema del no nacido. Ese tema que además, si lo vamos hilando así, lo convertimos en un arbolito de ramas, guarda relación también con el tema del aborto, de mi posición acerca del aborto, de la posición de los estados, de las naciones frente a esta figura. ¿Qué me podrían decir acerca de eso? Esa, digamos, triada, no nacido, religión, aborto, etcétera. Bueno, para nadie es un secreto que este tema es bastante polémico, porque no todas las personas tienen el mismo punto de vista. Están los puntos de vista de las personas mayores, que todos sabemos que se enfocan más que todo en la religión y están apegados a que si el bebé viene, sea sano, o los padres tengan o no la posibilidad de darle una buena vida, ellos igual quieren que el niño nazca. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de los jóvenes que tienen embarazos a temprana edad optan por realizar este tipo de procedimientos, sea de manera legal o ilegal. ¿Por qué? Porque, por lo mismo que acabo de nombrar, suelen no tener posibilidades, o como el vientre de la madre aún no está completamente maduro, puede venir con alguna enfermedad. Por ejemplo, tengo una compañera que tiene 17 años, no es de aquí, cabe recalcar, y tuvo un bebé. El bebé sufre de hidrocefalia porque obviamente no se pudo tener un proceso de crecimiento completo dentro del vientre de su madre, y ella también está sufriendo. O sea, no es simplemente el bebé, porque también las madres a temprana edad suelen tener consecuencias a futuro. Sí, exactamente. Por ejemplo, de hecho, hay en países donde el aborto es aprobado, pero ¿en qué casos ocurren eso? Cuando la mujer ha sido producto de el nacimiento es producto de una violación, o como dice mi compañera Keyal, que es cuando el bebé viene con malformaciones o es un peligro para la mamá. Entonces, en esos aspectos se puede
practicar el aborto, aunque yo en mi parte no estoy de acuerdo, no apoyo eso, no apoyo el aborto, porque yo digo que ninguno de nosotros tenemos el derecho de atentar contra la vida de un ser humano. El único que tiene ese derecho es Dios, no nosotros. Y en nosotros está alzar la voz contra esos que malamente han intentado imponer esas creencias, ya sea por una situación que la persona tuvo un defraude, no sé qué cosa, y un bebé no es una equivocación, ¿ok? Es una bendición. Entonces, bueno, con esto damos por terminado. Excelente. Agradecemos a todos nuestros oyentes por estar allí. Nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube e Instagram como Nota y Café. Los esperamos hasta un próximo episodio de Contadores y Administradores Hablan de Derecho.